días, nosotros somos el equipo 4, el tema es grada de discos y el equipo está conformado por José Jonathan, José Armando, su servidor, Emanuel Nieto, Melissa, Fernanda, Daniela y Giselle. Y por último Adrián Esteban. Bueno, para empezar, ¿qué son las gradas de discos? Para empezar sabemos que es un nápero, que es para la producción y el mantenimiento del suelo, por lo cual es un nápero que en lugar de cortar y voltear el pan de la tierra con reja y vertedera, lo hace con un casquete esférico. Hace un laboreo superficial conseguido mediante dos verticales que son discos, las cuales podemos observar aquí que en este caso cuenta con 16 discos. Aproximadamente la distancia de cada uno viene siendo entre 15 y 16 centímetros. Lo que hace es que se clavan en el suelo a una profundidad que depende de su diámetro, de la carga que gravita sobre ellos y del ángulo que forman con la dirección del avance. Cuentan con discos de 22 pulgadas, que son lo que más podemos encontrar en cada uno, y de diámetro, y todo esto es para la labranza del suelo, que está compuesto por un conjunto de discos de rotación libre que penetra rompiendo todos los terrones que podemos encontrar en la superficie, y en su giro vuelcan el suelo para incrementar la disminución en partículas muy pequeñas. Ahora les vamos a hablar algunas ventajas y desventajas sobre el arado de discos. La primera es que el mullido conseguido del suelo es más elevado, incluso en terrenos con un mayor porcentaje de arcilla. Los elementos más finos que quedan en la superficie del terreno quedan en condiciones secas. Otra ventaja es que con este arado de discos se incorpora más fácilmente los fertilizantes químicos, y que el intervalo de humedad del suelo para poder trabajar el terreno es más amplio, así como también que el ápero no se embona con facilidad. Por eso se recomienda este laboreo después de la cosecha, y que puede oxigenar excesiva compactación y suelos de labor con demasiada humedad. Trozan con facilidad los residuos vegetales, que eso es lo que hace el disco dentado. Primero pasa y destruye los residuos vegetales que quedan, y ya lo que hace el disco liso es que destruye los terrones con facilidad. Y pues ahora les voy a mencionar lo que son algunas desventajas que tiene pues, este ápero. Aunque el uso de la grada de discos tenga muchos beneficios para mejorar las propiedades del suelo, en circunstancias específicas puede afectar negativamente el suelo y alterar su estructura. Y yo te voy a dar un ejemplo, por decir que algunos herbicidas y otros productos químicos aplicados a los cultivos pasan a formar parte de los residuos que el mismo cultivo produce, y combinan que el suelo se endurezca. Además, el disco suele con mucha humedad puede dar lugar a una combinación no uniforme de residuos de cultivos y crear terrones que podrían necesitar operaciones adicionales para gestionar el suelo. Además, la tierra compactada que queda debajo de la profundidad del disco puede afectar el crecimiento de las raíces. Por esta razón, el agricultor debe considerar la humedad del suelo antes de utilizar una grada. Ahora, hablando de sus dimensiones, pues estas están comprendidas entre los 460 y los 810 milímetros, que viene siendo como 18 pulgadas a 32 aproximadamente. Estos espesores también están entre 3.25 y 12 milímetros, y con una concavidad o flechas entre 40 y 140 milímetros. Tenemos dos tipos de discos: el disco dentado, que viene siendo con 28 pulgadas de diámetro y un espesor de 8 milímetros, tiene su peso de 26 kilos y peso dentado de 23.75 kilogramos. Tenemos el disco liso de 20 pulgadas de diámetro, 6 milímetros de espesor y 8.16 kilos, con un ancho de platillo de 170 centímetros. Bueno, aquí les presentamos el arado de discos. Como podemos ver, aquí tiene 3 puntos de enganche. 1, 2, 3. Aquí está el bastidor, que es lo que sostiene las dos partes de grupos de diferentes tipos de discos.
De este lado tenemos los discos dentados con una distancia entre discos de 15 centímetros. Como lo explicamos, este disco lo que hace es incorporar los desechos de materia orgánica que quedan a la hora de voltear el suelo, y este disco liso destruye los terrones que queden compactados, dejándolo listo para la siguiente cosecha. Siguiendo con el tema, sabemos que las gradas de discos tienen muy buen funcionamiento y rendimiento para el trabajo, ya sea en terrenos arcillosos, terrenos de monte e incluso terrenos pues arenosos. Y también ya como de manera resumida, sabemos lo que es el uso, o bueno, que son estructuras que están equipadas con discos verticales, que estos al pasar por la tierra producen que los terrones que se encuentran en el terreno sean destruidos, o sea, se destruyen, y además también remueven lo que son los estratos del suelo. Después de aquí, el ápero los desplaza lateralmente, generando que el terreno quede nivelado y asentado para lo que es la siembra. Para que este trabajo se haga de manera adecuada o que pues, el ápero lo haga correctamente, justamente el ápero necesita de diferentes discos o más bien de discos con diferentes dimensiones. Teniendo en cuenta y ya más clara esta información, puedo pasar a decirles lo que son las características, que la primera de ellas es hablar sobre la diferencia de lo que es los discos para gradas agrícolas y los discos para arados pues para los arados. La diferencia reside básicamente en la concavidad o la flecha de los discos, y la concavidad de los discos de gradas es menor, dado que no necesitan trabajar a profundidad menor para mezclar los restos vegetales con la tierra. La segunda característica habla más sobre los discos, que es el tamaño y el peso, que son factores determinantes pues, a la hora de trabajo, como les mencionaba, ya que con discos pequeños y de menor carga sobre la superficie de trabajo se consiguen tareas de laboreo secundario, como es el caso de las gradas de disco. Por el caso contrario, con discos de más diámetro y con mayor peso, se consiguen tareas de laboreo primario, como es el caso de los arados de disco. La tercera característica habla sobre el espacio entre los discos, que es un factor muy importante, y las distancias suelen oscilar entre los 18 y los 35 centímetros, siendo los 18 centímetros una medida muy usual en este ápero. Y cuando aumenta la distancia entre los discos, la profundidad de incisión en el terreno también aumenta. Y como última característica, pues tenemos lo que es el ángulo de corte, que define en gran medida la profundidad del trabajo. Esto que a medida que incrementamos el ángulo de los discos con respecto al sentido de la marcha, obligamos al ápero a trabajar a mayor profundidad, y esto trae como consecuencia una mayor demanda de fuerza del tractor que arrastra el ápero. La grada de discos está preparada para hacer una labor superficial. Su órgano de trabajo son los discos verticales que se clavan en el suelo en función de su diámetro, del peso y del ángulo que forman con el tiro. La labor realizada es una mezcla de rotura de terrones y restos vegetales por la acción del borde del disco, del desplazamiento lateral, resultando una labor muy nivelada. Unos restos enterrados superficialmente, un suelo asentado. Los discos del bloque trasero se montan de tal forma que desplacen la tierra en sentido contrario, provocando por los delanteros. Cuando mejor trabaja la grada es con el suelo seco, pues es cuando mejor se rompen los terrones y que menos pasada le tienen que dar a la tierra. Y la profundidad de trabajo de estas es entre los 5 y 12 centímetros de profundidad pues a la tierra.
Los discos trabajan de forma vertical, se montan en bloques que giran en un eje en común y el cual se une a un bastidor mediante puntos de giro, normalmente los rodamientos. Tipos de grada de discos. Hay mucha variación entre las gradas de disco. Por su peso total de la grada, pues se les dice ligeras cuando pesan menos de 350 kilogramos sobre metro de anchura, medianas cuando están entre 350 y 700 kilogramos sobre metro de anchura, y pesadas cuando pesan más de 700 kilogramos sobre metro. Por disposición de discos en V, que son gradas de tiro excéntrico, o en X. También otra forma es por el número de discos, por la colocación en referencia del tractor, pueden ser suspendidas, semisuspendidas o arrastradas. Por la carga por disco, se dice ligeras cuando la carga es inferior a 65 kilos, medianas hasta 85 kilos por disco y pesadas cuando se sobrepasan los 85 kilos por disco. Y la última forma es por el ancho de trabajo. La anchura de trabajo es muy variable en función a la grada. En gradas suspendidas no suele pasar de los 2,3 metros, pero en gradas arrastradas llega a ser hasta los 8 metros de anchura. El arado de discos es un apero agrícola muy versátil, es la herramienta agrícola que más tipos de suelos diferentes es capaz de labrar, sorteando mejor los obstáculos. Es el arado ideal para terrenos pedregosos con raíces densas y suelos abrasivos como los arenosos. La función principal de este tipo de implemento agrícola es una labor primaria, volteo del suelo produciendo un buen mullimiento y aireación del mismo. Incorpora los rastrojos para su descomposición, aunque no con la perfección como el arado de vertederas, pero desmenuza mejor los terrenos de tierra siempre y cuando no esté demasiado húmeda. Ahora les voy a hablar un poco de lo que se compone el arado de discos. Primero es un bastidor, como cualquier otro apero. Este sirve para amarrarse al tractor con el yuguillo y también para sujetar el resto de elementos del propio apero. La unión entre el disco y el bastidor es por medio de un soporte que une ambos. Estos soportes pueden variar el ángulo de ataque en algunos modelos. El número de cuerpos del arado va desde 2 hasta el número elevado si la potencia del tractor lo permite. El segundo es el buje, es donde se sitúa el eje con su correspondiente rodamiento. Aquí es donde se sujeta el disco de labor. El buje se encuentra al final del soporte, siendo la parte mecánica que más atención requiere. 3. Los discos son la parte del arado que realiza el trabajo directamente con el suelo. Estos suelen ir sujetados por 4 o 5 tornillos para poder cambiar cuando estén gastados con roturas del propio disco. El tamaño de los discos va de entre 26 a 32 pulgadas, que son 660 a 810 milímetros, con una concavidad de 87 a 120 milímetros de profundidad. El borde de los discos está afilado para poder atacar y trabajar mejor el terreno y disminuir su desgaste prematuro. El que sigue es limpiador o rascador para desprender la tierra que se adhiere al propio disco, consiguiendo una mejor labor. Desempeña para el volteo del suelo. Rueda de apoyo. Tiene dos misiones fundamentales. La primera es que trabaja como un timón evitando que el arado de disco salga a la trayectoria de la línea del trabajo y por otra cumple la función de marcar la profundidad de trabajo de los discos. Esta rueda lleva una inclinación para contrarrestar las fuerzas opuestas por los propios discos. Ahora les voy a decir los mantenimiento del arado de discos, que al ser un implemento con pocas piezas se reduce el trabajo y el coste de propio mantenimiento. Lo importante a tener en cuenta sería 1. Limpieza del arado al terminar su labor y resguardarlo de la intemperie para su protección. 2. Reapriete de la tornillería del apero y sustitución de tornillos perdidos o rotos. 3. Mirar posibles fisuras en la estructura bastidor, roturas y pérdidas de pieza. 4. Reparar deformaciones y soldar roturas. 5.
engrase generoso de las partes mecánicas, que son los ejes y rodamientos. 6. Lijar y pintar el apero agrícola cuando empieza a perder la pintura y la protección contra los agentes corrosivos como son la humedad, el aire y el sol. Y por último les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que hay. Primero, las ventajas sería: 1. Es apropiado para el suelo con más porcentaje de arcilla. 2. Con buenos resultados en terrenos pedregosos y muchas raíces, buena respuesta en terrenos en abundante vegetación. Necesitan algo menos de fuerza del tractor por la capacidad que tiene el disco de rodar, evitándole en parte las fuerzas contrapuestas de la resistencia del terreno. 4. Disminuyen los costos de mantenimiento por un número menor de piezas necesarias a cambiar cuando éstas se desgasten. Y pues ahora les voy a decir algunas desventajas a considerar de este apero, que sería el 1. Que no es un implemento recomendado a operarios con poca experiencia, puesto que puede producir desniveles de importancia en el terreno o en el suelo que se esté trabajando. La labor de arar no da la misma calidad que el arado de vertederas, porque no entierra el rastojo con la misma precisión y la misma profundidad. 3. La propagación de la maleza es mucho más rápida por ser el volteo más imperfecto. 4. La regulación del arado de discos es algo más compleja para optimizar los resultados en base a consumo de combustible, disminución de potencia requerida por el tractor, desgaste prematuro de sus elementos y un buen trabajo y rendimiento en campo. Todas estas causas hacen que algunos agricultores lo desestimen para sus tareas primarias. Lo cierto es que muchas veces vemos antes de sus desventajas que las propias ventajas, pero consiguiendo poner las adversidades a nuestro favor, este implemento agrícola ofrece buenos rendimientos. Yo les voy a hablar de los principales conjuntos y piezas de la grada de discos. Tenemos bastidor. Es un fuerte conjunto formado por un cuadro de angulares laminados en caliente, refuerzos soldados y orejas de izaje que soportan al sistema de rodaje, el cilindro hidráulico y al mecanismo de elevación y de descenso de las gomas. También se acoplan los bastidores delantero y trasero. Tenemos los puentes delantero y trasero. Son bastidores robustos que sostienen a los tandemes de discos y limpiadores delanteros y traseros. Están formados por tubos rectangulares laminados. Tienen soldados los postes para acoplar a los tandemes de discos y los soportes de los limpiadores. Tenemos el bastidor delantero y trasero, que son conjuntos formados por un tubo rectangular al cual se le acoplan las patas o soportes de las chumaceras de los tandemes de discos, utilizando para ello grampas con tuercas y placas. También tienen en su estructura las vigas que sostienen a los limpiadores de los discos. Tenemos soportes de lavacín derecho e izquierdo, que son los conjuntos encargados de sostener los demás conjuntos y subconjuntos que forman parte del sistema de rodaje. Tenemos el balancín, como lo indica su nombre, se encarga de balancear el puente de rodaje para lograr la elevación y descenso de los neumáticos para las posiciones de transporte y de trabajo. El soporte de tiro con pivote. Es un conjunto encargado de sostener la barra de tiro y el sistema de regularización de tiro de la grada, de donde se efectúan las regulaciones para el trabajo y el transporte. Tenemos la barra de tiro ensamblada, que es donde se define la línea de tiro, la excentricidad en el trabajo de la grada y la estabilidad en el transporte. Tenemos el puente, que es el conjunto soldado encargado del rodaje. Al mismo se acoplan los dos neumáticos para el desplazamiento de la grada en el transporte, así como para realizar los giros y maniobras dentro y fuera del campo. Tirantes derecho e izquierdo del sistema de rodaje. Son conjuntos sencillos que van acoplados al balancín para efectuar la elevación o descenso del puente de rodaje para las posiciones de trabajo y transporte. El sistema de regularización. Son los encargados de lograr la regulación de la barra de tiro para cada una de las posiciones en el trabajo y en el transporte, además de los ángulos de apertura de la grada en los puentes delanteros y traseros para realizar el trabajo agrotécnico deseado. Sigue la manivela
del sistema de regularización. Es la encargada de dar la regulación y posición deseada a la barra de reenvío para el despeje de la grada. Después tenemos los rodillos con bujes. Son los encargados de desplazarse por el bastidor para hacer las regulaciones para el trabajo en los puentes delanteros y traseros, evitando así esfuerzos adicionales en esta operación. Sigue la barra de envío. Aunque bien habitualmente estas están comprendidas entre los 460 y los 810 milímetros, que viene siendo 18 a 32 pulgadas de diámetro, presentando una concavidad de los 40 y 140 milímetros y un espesor del 3.25 a 12 milímetros. Dentro de los discos troncocónicos tenemos 4 dimensiones distintas. La primera tiene 28 pulgadas de diámetro con un espesor de 8 milímetros, y en el disco liso tiene un peso de 26 kilos. En el disco dentado tiene un peso de 23.75 kilos. El siguiente disco tiene 30 pulgadas de diámetro con un espesor igual de 8 milímetros, un peso en los discos lisos de 29.55 kilos y en el disco dentado de 27.30 kilos. El tercer disco tiene 32 pulgadas de diámetro con 10 milímetros de espesor. En los discos lisos tiene un peso de 42.30 kilos y en los discos dentados tiene un peso de 39 kilos. El último y cuarto disco tiene 36 pulgadas de diámetro con 12 milímetros de espesor. En discos lisos un peso de 67.70 kilos y en discos dentados un peso de 63.10 kilos. También algunos datos nos arrojaron que hay discos con resalte para grada rápida que tienen un diámetro de 20 pulgadas con un espesor de 6 milímetros y un peso en kilos de 14.16 con un ancho del platillo de 170 centímetros. Bueno, pues yo les hablaré acerca de algunas de las condiciones en las que se debe utilizar este tipo de maquinaria. Una de ellas se recomienda trabajar en suelos secos, ya que estas son adecuadas para romper los terrones generados en el laboreo primario del suelo. Tiene que llevar una profundidad de 5 a 15 centímetros recomendado. En las gradas de tiro excéntrico se necesita que el eje de tiro esté desplazado con respecto al plano medio de la grada para compensar la torsión que genera la tierra sobre los discos de los bloques delantero y trasero. Esto se debe hacer con una velocidad de trabajo de 6 a 10 km por hectárea con una eficiencia de parcela de 0.65 a 0.85. También les hablaré acerca de las dimensiones que los discos deben presentar, tomando en cuenta que pues tenemos dos tipos de discos, el dentado y el liso. Pues como una breve introducción, la concavidad de los discos de las gradas es menor que las que se utilizan normalmente en los arados y estas van a variar de los 40 a 47 milímetros en discos de 45 centímetros aproximadamente de diámetro. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la descripción general de las gradas de disco. Estas constan de diferentes factores. El primero son los discos verticales, que estos van con un orificio central de forma cuadrada, montados con separadores en bloques que giran sobre un eje en común. Estos bloques se orientan de una manera angulada respecto a la dirección de avance, con lo que tienden a rodar y a su vez mezclan las diferentes capas del suelo. Los ejes van unidos a un bastidor mediante rodamientos con apoyos por tramo, aunque
el bloque puede incluir varios tramos, o sea, uno, dos o más, o sea, como vaya en secuencia. Los bloques de disco se pueden situar de forma X o V. A los de forma V se le llama gradas de tiro excéntrico y en las gradas X los discos extremos son de menor tamaño. A esto se les suele llamar niveladores. Los discos de bloque trasero se montan para que desplacen la tierra en sentido contrario de los delanteros, lo que provoca un efecto nivelador, ya que unos trabajan de atrás hacia adelante y otros de adelante hacia atrás. Cada disco lleva un elemento rascador que evita que la tierra se adhiera a la parte cóncava de las gradas de los discos. Y para el transporte de los bloques tenemos como los discos se orientan perpendicularmente a la dirección de avance, por lo que rueda sin mover el suelo. Esta operación se combina con el apoyo sobre ruedas posteriores que se mantienen levantadas durante el trabajo. Cuando la anchura es grande, se recurren a sistemas de plegado longitudinal o hacia arriba. Como siguiente punto tenemos lo que son las condiciones de utilización y prestaciones. Para este se recomienda que el suelo esté seco o sea friable y son muy adecuadas para romper los terrones generados de laboreo primario del suelo. En las gradas de tiro excéntrico se necesita que el eje de tiro esté desplazado con respecto al plano medio de la grada. Así esta podrá compensar la torsión que genera la tierra sobre los discos de los bloques delantero y trasero. Para utilizar la grada de disco nos recomiendan una profundidad de trabajo. Esta es de 5 a 15 centímetros. También una velocidad que es de 6 a 10 kilómetros y pues este tiene una eficiencia por parcela que puede ser desde 0.5 hasta 8.5. También nos hacen saber sobre una cuenta necesaria que es ligera de 20 a 25 caballos de fuerza. Tipologías. Anchuras de trabajo entre 1.8 y 2.4 metros en las semisuspendidas y de 2.7 a 8.0 metros en las arrastradas. Los diámetros de los discos son entre 45 y 71 centímetros. Hablando en pulgadas, esto es de 18 a 28 pulgadas. Los espacios entre discos van de 17 a 25 centímetros. Más de 25 centímetros en las gradas muy pesadas puede sustituir el arado en el laboreo primario, pues del suelo. La carga por disco se divide en 3 etapas, que es la ligera, la mediana y la pesada. En la ligera es menor que 60 kilogramos, las medianas van de 60 a 80 kilogramos y las pesadas es mayor que 80 kilogramos. Tipos de discos. Hay de casquete esférico o de tipo tronco cónico, borde liso o dentado. Estos últimos generalmente en el cuerpo delantero. La concavidad de los discos de las gradas es menor que la de los que se utilizan en los arados, y estas varían entre 40 y 47 milímetros en los discos de 45 centímetros de diámetro, siendo de 136 milímetros en los de 810 milímetros. Masas. Hay ligeras, hay medianas y hay pesadas. Las ligeras, menos de 350 kilogramos entre metros de anchura. Las medianas van entre 350 y 700 kilogramos entre metros de anchura. Las pesadas, más de 700 kilogramos entre metros de anchura.
pues de nuestra parte sería todo sobre la explicación de los aperos de